¿Qué tal, lectores? Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Tu libro, tu mente. Hoy vamos a hablar sobre el libro Cien años de soledad, libro bastante famoso. Vamos a contarles por qué se ha vendido tanto en el mundo. Vamos a contarles a detalle todo sobre él, como desde antes de que se escribiera hasta las enseñanzas, todo sobre los personajes, las tramas. Quédate en nuestro podcast, en nuestro capítulo, para averiguar. Muy bien, pues 100 años de soledad. Iniciamos con este tema. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, lectores, audiencia general? Para empezar, yo creo que sería bueno recordar a la gente, porque es interesante saber el origen del autor o saber una biografía que llama o que incita a la escritura también, que hay que recalcar que obviamente para leer, pues el fundamento principal es la escritura y entonces nos dio la curiosidad de investigar un poco más a fondo sobre este autor que es reconocido a nivel mundial y yo creo que es uno de los mejores libros o incluso más leídos a nivel mundial, con 50 millones de ventas, que es el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo leí este libro precisamente en este año y pues para contarle cómo fue mi experiencia desde los primeros contactos con este libro hasta ya las últimas páginas, se puede decir, de principio a fin. Y bueno, aquí vamos a contar en este episodio todo sobre el libro, los antecedentes, cómo fue el proceso, desde, claro, desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Y nos pareció buena idea iniciar con esa cuestión, ¿por qué ha sido un libro tan famoso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Desmenuzar todo el libro. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez ha ganado el Premio Nobel de Literatura, este colombiano. Entonces vamos iniciando con contándoles a nuestra audiencia un poco más sobre este personaje y los antecedentes antes de escribir este gran libro. Sí, para iniciar, pues cabe recalcar que Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1927 en Aracata, Colombia. Eh, que años más tarde se empieza a crecer en una, pues a lo mejor en una familia muy convencional o tradicional. Eh, Años más tarde en 1947 empieza a estudiar Derecho y lo abandona para dedicarse pues especialmente al periodismo, ¿no? Que es algo que le llama la atención, algo que tiene como esa espina o esa dudita de saber investigar más y sobre todo duró una época en la cual trabajó también como periodista en Colombia. Hay que recalcar que la historia de Cien años de soledad o el libro de Cien años de soledad fue uno de los penúltimos libros que que había escrito él. Obviamente tiene más obras, perdón, pero fue el que le dio el auge a la escritura o a lo que le dio el punto de partida de un antes y un después en su obra literaria y pues que tiene una característica muy peculiar ese libro porque habla sobre una familia disfuncional, habla sobre la realidad de la sociedad latinoamericana, de una sociedad eh, muy desintegrada, a lo mejor muy austera, muy ausente en la conexión con los hijos. Sí, de hecho, seguramente gracias a este libro fue que ganó el Premio Nobel de Literatura. También cabe mencionar de que yo no me había enfocado tanto en el autor. De hecho, primero leí otro libro de él, se llama Memoria de mis putas tristes, es un libro corto, pero siempre tenía como esa inquietud, esa espinita clavada de leer Cien años de soledad, porque veía que era muy, muy recomendado. Me Ujú. llamó la atención de que ya después investigué más sobre cómo fue que escribió este libro, dónde, y me llamó la atención de que incluso tú, Gustavo, lo descubriste, de que lo escribió aquí en México. Sí, así es. Él duró bastante tiempo viviendo, incluso
antes de su muerte, pues siempre vivió aquí. Entonces, fue una obra escrita que duró 18 meses, más o menos un año y medio, ese, esa escritura, o sea, le dedicó día y noche a escribir. Entonces, en los años, él duró un lapso de entre 1965 y 1966 en escribir esa obra. En Ciudad de México, cabe mencionar que, así como lo menciona Cristian, es un libro que lo escribió aquí en Ciudad de México. Eh, Se publicó primera vez en Argentina en 1977, en Buenos Aires específicamente. Recuerdo que analizando este autor se tuvo que sacrificar bastante para poder publicarlo porque recuerdo que en uno de sus videos hablaba de que incluso tuvo que sacrificar varios objetos de su casa para poder enviar la obra hacia Argentina. De hecho, como le tenían que cobrar, le cobraron más de la cuenta de lo que él tenía porque en aquel entonces estaba en crisis económica y tuvo que dividir el libro en dos partes para poderlo enviar la primera parte y después enviar la segunda parte. Creo que más o menos le costó como entre 40 y 50 pesos el envío y en aquel entonces pues era bastante, comparado con la escasez de la economía que él tenía y pues el sacrificio que él hacía. Eso fue lo que más me llamó la atención de este autor, de que tuvo que hacer, de que tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a hacer una de las grandes obras. Entonces, Creo que valió la pena de todas maneras, ¿verdad? Y además, vamos a contarle un poco sobre en qué se inspiró él para escribir este libro, Cien años de soledad, que como ya lo mencionamos, lo escribió aquí en México, pero se inspiró en una historia o en una cronología de Colombia. sí, de hecho, él cuenta la historia de que se crea, o la idea original del libro está basada en un viaje que realiza en su pueblo natal, en Aracata, en compañía de su madre. Recuerda cómo su pueblo, cuando regresa a su pueblo, está ausente. Ya no hay personas, eh, ya no hay una comunidad como tal. Entonces, de ahí empieza a escribir, aparte de que eh, incluye más ideas sobre lo que es el vallenato, que es un conjunto de culturas indias y extranjeras, por mencionar. Y de ahí se empieza a crear una historia bastante conmovedora. eh, Sobre todo que el tema principal se basa en el sentimiento de la soledad, abandono y que están condenados los personajes como tal. Es una historia que conmueve y sobre todo de que específicamente las familias latinoamericanas se han de identificar con esto porque son las que viven día con día con estos sucesos y estos fenómenos que invaden nuestra vida. Entonces es un realismo, se puede decir, puro o más. Sí, por supuesto, pues como lo mencionamos a la introducción de este podcast, me gustaría, desde mi punto de vista, claro, recalcar por qué creo yo que es un libro tan famoso, por qué se ha vendido tanto, por qué ha tenido tanto éxito. Así voy a tocar temas, creo yo, que son claves para describir por qué creo yo que es un libro tan famoso. Tocar como estos temas resaltantes que lo han hecho exitoso este libro. Uno de ellos voy a explicar para iniciar lo que es el realismo mágico. Si tú buscas en internet realismo mágico, bueno, me pasó a mí, quería comprenderlo y leí la definición y no lo entendí, no logré comprenderlo. Me pasó que ya lo entendí claramente hasta que leí el libro y me pasó al leerlo de que hay varios sucesos, pero el primero que me llevó a comprenderlo fue cuando murió uno de los personajes principales, que era José Arcadio Buendía. Cuando él murió, como él fue uno de los fundadores, cuando él murió resulta que cayeron del cielo flores amarillas, lo describe, en el cielo, y cayeron prácticamente durante toda su muerte, su día, después de su muerte. Describe que las calles estaban llenas de flores amarillas. Yo al principio creí que era una metáfora, así pensé. De hecho, ahí, te digo, hay varias escenas así, que incluso parecen metáforas,
pero, o sea, te sacas de onda, porque realmente sí llovía flores amarillas. Entonces dices, ahí te desconcentras un poco, si realmente es una metáfora o no, si pasó o no. Entonces, eso es el realismo mágico, de que son sucesos reales. Me lo imaginaba ya, pues, bueno, para tenerlo ya en contexto, para que la audiencia comprenda, sería como nuestra vida normal. Y el realismo mágico son esos sucesos de fantasía que ocurren, que son reales. Son decir, por ejemplo, estamos nosotros aquí platicando, una vida normal, como la conocemos, y no sé, de repente atropellan a un perro afuera, en la calle, y de repente vemos como ese perrito le salen alas y va hacia el cielo. Como si abandonara el alma, la abandonara y dejara ahí el cuerpo. Pero nosotros lo veríamos con nuestros propios ojos y lo asimiláramos como algo normal, que es algo que pasara común en la vida. Algo que no fuera como sorprendente, que fuera algo cotidiano, habitual, que no tenga como a lo mejor esa capacidad de asombrarte, sino como que es parte de la vida cotidiana, eso sería Ujú, más o se puede menos. decir que es un mundo mágico, pero se llama realismo mágico. Un mundo de fantasía combinado con una realidad que vivimos. Transportar ese libro me viene a la mente la película de el Peter Pan, ¿qué? Sí, también puede ser así, Puede ser algo como algo Peter Pan. que se vivió que lo sientes, incluso la película que ves que los personajes se transportan al país de nunca jamás y lo viven como en carne propia. Así es. Están viviendo algo similar. Recuerdo otro suceso cuando muere una de los personajes, se llamaba Remedios. Remedios la Bella, le decían. Cuando ella muere también, bueno, era tan bella que se decía que era la más bella de todo el pueblo. Y bueno, cuando ella muere, para no hacerlo tan largo el tema, cuando ella muere también va ascendiendo hacia el cielo y ven cómo va pasando eso. Entonces, Y así varios sucesos curiosos que te digo, yo primero me asombraba, pensaba que eran metáforas, pero no, realmente eso pasó. Y era como otro mundo, ellos lo veían pues, ya normal. Entonces, eso en pocas palabras sería como el realismo mágico desde mi punto de vista. Te digo, lo comprendí ya hasta que leí el libro. Y bueno, ya otro tema clave que llama la atención de esta novela es una, una historia única. Todo lo que ocurre en esta trama son cosas diferentes que no vas a leer en ningún otro libro. Curiosos, cosas curiosas, por eso lo hace diferente al resto de libros. Creo que va a haber muy pocos libros similares a este. Y bueno, otra cosa, todo sucedió en un mismo pueblo y la trama principal, todas las tramas están envueltas también en una misma casa. Y bueno, yo me lo imaginaba como una mini hacienda, algo grande, que incluso también va narrando cómo se fue transformando con el tiempo, cómo fue siendo remodelada la casa conforme pues, pasaban los años, las generaciones, y también para tratar de entender más bien esta trama, porque insisto que es demasiado difícil, incluso para poder resumir el libro, es complicado incluso para poder resumirlo, ahora imagínate para comprender todo. Entonces, para más fácil, sería como que la audiencia se imaginara cómo sería la vida de de su familia, en 5 generaciones aproximadamente, que es lo que tarda esta novela. Era como imaginarse su historia, su entorno familiar de la generación actual de nosotros, a 5 generaciones atrás o 5 generaciones hacia adelante. Cómo se van transformando las vidas de esa propia familia en una misma casa. se puede decir como una generación repercute a otra, va conectándose en sí mismas y ver cómo ayuda a entender un concepto general de todo lo que de que todo lo que te ha pasado y eso marca la diferencia de un antes y un después, ¿no? De las familias Todo está entrelazado y entrelazadas. influye en las nuevas generaciones. Cómo se van repitiendo los patrones, a veces, en este caso, se repiten como los ciclos. Puede decir que hasta los mismos tropiezos que las primeras generaciones tenían hasta la última. Y también cabe mencionar de que es un libro extenso, de más de 400 páginas, pero el ritmo de lectura de la narración es muy rápida. Todo sucede, lo cuenta de manera rápida, generalizada, casi como si estuvieras leyendo un libro de historia. Entonces todo sucede tan rápido, por eso hay tantas tramas. Lo cuenta tan rápido y aún así tarda tanto el libro. También lo interesante sobre
este libro. Es como lector vas comprendiendo a cada personaje y vas viendo esa evolución, porque digo, son como 5 generaciones, y tú como lector vas conociendo toda esa historia, ese árbol genealógico, y vas viendo también cómo gran parte de las experiencias, de los sucesos que le acontecen a cada quien, es como un patrón que se va repitiendo. Incluso la persona más longeva, que es Úrsula, que es la madre de todo, pues se puede decir que de toda esta generación también, al igual que José Arcadio, pero ella vivió más de 100 años, vivió, no recuerdo exactamente, pero como entre 120 y 130 años, muy longeva, y ella fue como testigo de cómo iban pasando frente a sus ojos sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, y ella misma se decía que era como si la historia se repitiera en sus personajes, en su familia. Cada quien, a pesar de que ella trataba de controlar un poco a cada uno, en su niñez los educaba, pero conforme iban creciendo, se iban desviando cada quien por su rumbo, y ahí es cuando ella se daba cuenta de que se repetía la historia. Y pues te digo, un libro muy diferente, tiene demasiadas tramas, pero creo que dentro de los aprendizajes que te deja esta historia es de que a través de, pues, se puede decir, de lo negativo, de personajes que tienen muchos problemas emocionales, trastornos, una familia disfuncional. A través de todo eso te deja esos aprendizajes que muchas de las veces están ocultos de manera indirecta. Yo pienso que también refleja lo que el realismo de las familias, ¿no? Refleja también ese tipo de cercanía que tienen con los valores o incluso a veces, creo yo como que a veces están satanizados o en nuestras familias a lo mejor una falta de comunicación, la falta de ausencia de amor propio, también se puede decir. Sí, creo que es una clave para que esta familia sea disfuncional. En 5 generaciones nunca fue como tal una familia tan unida. Por lo que mencionas, falta de comunicación, de unión, que no la hubo ni siquiera desde de la primera pareja. Ellos no, a veces ni se entendían ellos mismos. Entonces creo que se van heredando esos valores. Entonces por eso pasan las generaciones y lo podemos comprobar en nuestra actualidad o siempre. Se van heredando los valores también de nuestros ancestros, nuestra familia antecedente a nosotros. Y por eso es importante cuidar eso. A veces no lo vemos como tal, pero nosotros somos como tal una mezcla de valores desde nuestros bisabuelos. Pero Se bueno, va heredando. Y a través de esta historia lo te queda muy en claro. En este caso, también cabe mencionar que prácticamente todos son personajes muy secos, un poco indiferentes también, apáticos. Entonces, es como una ramificación de todo eso, cosas a veces negativas, te digo, temas tabúes. Al final de cuentas, sí te deja como enseñanzas indirectas, a través quizá de un mal ejemplo. Y bueno, ya para cerrar, pues las generaciones termina igual la estirpe de los Buendía, de los Arcadios y los Aurelianos. También ya termina como tal con un realismo mágico, con un bebé llamado Aureliano, que también es hijo de 2 primos, que a diferencia de los principales personajes que también eran primos, estos últimos 2 no sabían que eran primos. O sea, estaba ya tan confuso toda la ramificación familiar. Ellos no sabían que eran primos y aún así pues, tuvieron una relación, tuvieron un pequeño hijo, ya después se dieron cuenta que eran primos ya buscando sus raíces y ahora sí se cumplió como quien dice la profecía, que era nació con cola de cerdo. Y pues así termina realmente la historia, se nos dice que se lo llevan las hormigas, también realismo mágico. Y aquí también faltaba un poco mencionar a otro personaje que en la mayoría de los análisis no lo ponen, pero que también es pilar de toda esta historia. Es un sabio, era un gitano, se llamaba Melquíades, que también prácticamente era otro integrante de la familia. Él era sabio, él se la pasaba escribiendo, también era creo que alquimista, si no me equivoco. Y como era de los personajes principales, también después de morir dejó sus escritos, que eran difíciles de comprender. Varios de los integrantes de estas generaciones de la familia trataron de estudiarlos. Y al final también uno de los personajes últimos, que era también Aureliano Babilonia,
así es reconocido, fue quien después de tantos estudios desde pequeño descifró todos los escritos de este sabio y en él se dio cuenta de que dentro de, pues, de esos pergaminos, de esos escritos, estaba increíblemente, eh, como se profetizaba, perdón, el final de la familia, del estirpe y también del pueblo Macondo. Y irónicamente, él se puede decir que era un profeta, él viviendo con ellos y fue lo que él realmente escribió, cómo iba a ser todo el proceso, cómo iba a terminar al final de cuentas todas estas generaciones, toda la familia de los Buendía. Entonces ya cuando lo descubre, se puede decir que ya fue un poco tarde y pues así termina la historia, tiene su principio y su fin. Entonces como tal te deja muchos mensajes ahí ocultos. Sería interesante leer otra vez el libro, porque para dar un análisis a fondo, un resumen, hay que leerlo varias veces, creo yo. Entonces, pero sirve como una referencia para quienes les interesa este libro o que desconocen por completo la historia. Pero por algo fue tan famoso este libro. Te digo, es Sí. algo muy diferente, tiene demasiadas tramas. Si te enfocas al 100% en la trama, en los personajes, en la época, no te vas a aburrir, te lo garantizo. Y vas a comprender a fondo toda la historia. Otro punto que me gustaría recalcar de lo difícil que es aprenderse los nombres, porque todos se llamaban casi igual. Les ponían a los hijos del mismo nombre que el papá. Pero como también es una... Que hasta la misma época actual se Se usa, utiliza. así es. Casi no, pero sí. Entonces, eso hace difícil también aprenderte quién era este, quién era aquel. Por eso es importante anotarlo y distinguirlos. Sí, ¿tú de cajón agregarías, lo pondrías como dentro de tus favoritos o dentro de las personas que quieran, lo deben de leer sí o sí de bolsillo, lo deben de tener ahí al alcance o... Sí, sin duda yo lo recomiendo, me ha gustado. Te digo, es un libro diferente que no vas a encontrar un libro igual, con el mismo tipo de historias. Y sin duda sí lo recomiendo, a pesar de que sea un poco complejo de entender. Pero te digo, una herramienta grandiosa que yo desarrollé fue eso de ir anotando los personajes para que no se me olvidara quiénes eran y sobre todo para tener bien el contexto de cómo iban las familias, la generación, pues. Y por último, dejar en claro que muchas personas no les gusta este libro, quizá también por lo mismo que no comprenden, no llegan a comprenderlo bien, o simplemente de sus gustos, ¿verdad? Cada quien, es imposible que haya un libro que le guste a todo el mundo. Sí, pues es que son distintos gustos, distintas, obviamente a lo mejor también acoplar la lectura o adaptar la lectura y de acuerdo a tus necesidades o de acuerdo a lo que estás buscando. Ya para terminar, ¿qué reflexión le das a la audiencia sobre la importancia de fomentar específicamente valores o específicamente... Sería como dejar en claro qué es lo que más te aporta este libro, ¿no? Que Ujú. después de leerlo, ¿qué es Sí, lo que como te que llevas? qué es lo que te llevas, qué experiencia te llevas. Pues bien, algo que yo aprendí sobre esta historia es que no debemos ignorar nuestras raíces, nuestra historia, nuestros antecedentes. Pienso que todo esto se dio precisamente por eso, de que ignoraban lo que ocurría antes. Entonces, es como el dicho de que si no conoces tu historia o tus raíces, no sabes a dónde vas. Sí, yo creo que de acuerdo a lo que tú narras, a las ideas que contiene este tipo de conocimiento, de libro, de lo que te transmite, yo creo que también es fundamental en la historia darte cuenta de que cada uno de nosotros tiene una raíz en nuestra historia y de que esa raíz se deriva de un núcleo familiar que puede jugarte a tu favor, puede jugarte en contra, Así es. y entender la historia te hace entender mucho más de dónde vienes, mucho más, siento yo como que facilidad para mejorar cosas. Y también como Esa raíz. abrir los ojos y darte cuenta de que nuestra influencia como tal en una familia es muy importante. Que quizá lo vemos como hechos muy insignificantes o muy leves, pero a largo plazo ves cómo se transforma, cómo se va forjando toda una familia gracias a cada uno de sus integrantes. Por eso en la misma descripción del libro al final dice que a la vez es como una parábola de la historia de la humanidad. Creo que tiene razón, como que vas entendiendo
cómo cambian la mentalidad, las generaciones de los seres humanos, en este caso, pues, somos de latinos, pero ves como esa gran importancia de conocer, o sea, en el camino vas aprendiendo mucho también de historia. Entonces, pues, sin duda yo recomiendo este libro, mm, hay que leerlo varias veces, claro está, pero para aquellos que les gusta leer libros clásicos también, o que simplemente tienen esa curiosidad, como fue en mi caso, de descubrir de qué se trataba, pues, los invito a que se aventuren en uno de estos tipos de libros. Por ejemplo, hay como tú, Gustavo, normalmente no te gusta tanto la entretenimiento, la ficción, pero puede ser también un camino para aprender diferentes conocimientos, sabiduría. Sí, de algún modo es una perspectiva amplia, pero que también lo puedes adaptar de acuerdo a tus, como lo comentaba, a tus necesidades o a tu visión en la vida, lo que quieres, porque prácticamente todos le toman visiones diferentes a un mismo libro, entonces el contenido para varios es muy, muy diferente. No, pues ya escucharon, audiencia, es un libro que recomienda leer si quieres en el ámbito pues, del realismo mágico. Es un libro que aporta sobre todo el realismo o el humanismo, que conecta mucho con esas ideas. Y en términos generales, pues es un buen libro. Y no de embalde, pues fue bestseller con 50 millones de ventas. Para finalizar, me gustaría compartir una pequeña frase a modo de metáfora que viene en este libro. Una de varias que te digo son mensajes subliminales, indirectos, pero que te deja pensando y que ves que tienen total razón. Dentro de la trama, en una ocasión, José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula eh, querían, bueno, en específico, José Arcadio quería salirse de su pequeño pueblo, Macondo, y ya estaba empacando todo, hasta que su esposa no quería negarse a irse. Le dice: no nos iremos, aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo. Y él le responde: todavía no tenemos un muerto. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Y me quedó en la mente grabado esto porque tiene total razón. O sea, uno te encuentra sus raíces hasta que tienes algún muerto dentro de un lugar. Eso es lo que te mantiene unido como tal al lugar. Entonces, con esta frase nos despedimos y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Spotify, Tu Libro, Tu Mente. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias. Feliz lectura.